Mi nombre es Mayarquis Vivas y pertenezco a la sección T9 de la Cátedra Técnica de Entrevista Organizacional de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este momento vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una conversación entablada entre dos o más personas. Es muy importante porque por medio de ella, por ser un método directo, nos va a permitir a nosotros conocer información en este momento, el aspirante al cargo en cuanto a una empresa en su selección del personal. Es muy importante porque vamos a conocer toda la información que pertenece a ese sujeto. Vamos a conocer información académica y de sus estudios, es decir, su formación. Vamos a conocer sus conocimientos, sus fortalezas, sus debilidades. Además de eso, nos va a proporcionar información sobre su actitud. Por ser método directo, como ya lo mencioné, nos va a generar información sobre su lenguaje corporal y su actitud en ese momento en la entrevista, que eso va a hablar mucho sobre ese entrevistado. La entrevista está basada en diferentes tipos. Uno de los tipos más utilizado, más útil por lo mismo, porque nos genera mayor información, es la entrevista abierta. Está basada en preguntas abiertas, como su nombre lo indica, es decir, un formato flexible para que la persona pueda expresarse de forma más natural, más tranquila, es decir, sin presiones. Aquí se le hacen preguntas al entrevistado de tipo abiertas, donde él pueda expresarse, donde él pueda contar sus situaciones, sus experiencias, y de esta manera nos lleva a conocer más sobre su personalidad, sus sentimientos, entre otros aspectos muy importantes para el entrevistador. Las preguntas más utilizadas son: háblame de ti, cómo te sientes, en qué cargo te sentirías más a gusto, cuéntame alguna experiencia laboral que hayas tenido, explícame una situación incómoda para ti, entre otro tipo de preguntas. Otra tipo de entrevista importante en este ámbito es la entrevista cerrada. Esta es muy parecida al formato de encuesta cerrada, es decir, sus respuestas son precisas y específicas. En las encuestas está basada en un sí y un no, pero aquí en la entrevista se le permite al entrevistado poder definirse a través de una palabra o poder responder a través de una palabra. Es muy importante este tipo de entrevista porque nos proporciona información específica y en el momento de comparar datos sistemáticos va a ser mucho más fácil. Las preguntas más utilizadas en este tipo, o algunos ejemplos en este tipo de entrevista, serían, por ejemplo, ¿qué edad tienes? Dime tu nombre, mencióname una habilidad, mencióname una debilidad. Por ejemplo, tienes disponibilidad de tiempo, cuentas con una carrera universitaria, entre otras. Y por último, tenemos una entrevista muy utilizada y muy importante, no por ser última, es la menos importante, ya que esta entrevista para los cargos que se necesitan o se encuentren bajo presión o el trabajo sea bajo presión, es importante. Son llamadas entrevistas de tensión. Aquí la postura del entrevistado es muy rígida, con voz seca, incluso ignora al entrevistador, le va a generar o va a tomar una postura, una actitud muy despreciable para poner en tensión al entrevistador y así poder observar cómo es él trabajando bajo presión o cómo supera los obstáculos. Es muy importante ese tipo de entrevista para el momento de seleccionar el personal, pero también es fundamental mencionar que no se permite hacer este tipo de entrevista ni al comienzo ni al final. Ni al comienzo, ¿por qué? Porque lo primero es dar una buena imagen hacia el entrevistador. ¿Y por qué no al final? Porque él se debe ir de forma tranquila y relajada, no se puede ir en tensión. Entonces es fundamental que este tipo de entrevista se realice en el medio de una entrevista abierta o una entrevista cerrada. Esa entrevista debe ir siempre en el medio para que no ocurra lo que ya mencioné. Es muy importante mencionar que aquí la persona toma actitudes que le van a generar, como ya lo dije, presión o tensión al cliente o al aspirante al cargo, y por ejemplo puede en un contexto de que llegue 5 minutos tarde, la persona, el entrevistador, puede decirle: ¿por qué llegaste 5 minutos tarde? De una vez viene la crítica y se le puede decir:
ya vamos comenzando mal. Si quieres aspirar al cargo, tienes que ser muy puntual. Ese es un ejemplo de un contexto en una entrevista de atención. Otro ejemplo podría ser en cuanto a su presencia. Podemos decir, vienes a solicitar el cargo, no estás vestido acorde para la entrevista. Eso también podría ser un ejemplo en cuanto a la entrevista de atención. Esto va a generar tensión directamente hacia el entrevistado. Y lo que nosotros vamos a observar en este momento es que cómo es su actitud ante eso, cómo es su receptividad, cómo lo percibe y cómo logra solucionar ese problema.